Antes que nada, quiero hablar un poquito de esta imagen que tenemos aquí. Este es un detalle del arco de Tito en Roma. Fue construido por el emperador Domiciano por ahí del año 80 de la Era Común, para festejar la victoria de su hermano Tito y de su papá Vespasiano, que ambos habían sido emperadores también y que habían liderado la primera guerra judía contra lo que llamaban ellos la primera guerra judía, en donde hicieron una gran matanza de judíos. Les costó mucho trabajo, fue una guerra muy bien peleada por parte de los judíos, pero sí la ganaron, y terminando esa guerra levantaron este arco que todavía se sostiene en la ciudad de Roma, y en este detalle podemos ver una menora, porque lo que están representando aquí es el desfile de los objetos robados del templo después de que los romanos ganaron esta guerra. Y vamos a hablar de esto es parte del tema que vamos a hablar hoy, porque esta guerra fue una guerra profundamente política, ¿ok? Y eso es algo que no necesariamente es parte de nuestra conciencia histórica. Pero para ver realmente profundamente todos los detalles de toda esta historia tan interesante de lo que fue la primera guerra judía y luego la segunda guerra judía, y todo el contexto del conflicto entre romanos y judíos en la antigüedad, hace falta un curso. Y ese es el curso que vamos a estar dando aquí en la Yavne, ya muy pronto. Los que se interesen, por favor, apúntense. Jonathan, ¿estamos circulando una hojita o no? ¿No? Mentalmente, así que comunícala bien. No. Antes de que termine la conferencia, Jonathan se va a encargar de circular un papelito para que los que estén interesados en el curso se puedan apuntar y nos podamos comunicar con ustedes y decirles cuándo empieza. Van a ser 10 sesiones, una por semana, 2 horas por sesión, y el costo individual es de 3,500 pesos por todo el curso. En la noche, me imagino. En la noche, sí, en la noche. Bueno, voy a empezar con una parábola. Están estos dos pececitos nadando, y pasa un pez más grande y les dice: hola, ¿cómo está el agua? Y se sigue el pez grande. Y estos se quedan pensando, y se voltea uno con el otro y le dice: ¿y qué es el agua? Esta es una parábola que encapsula muy bien el trabajo de la antropología social. A lo que yo me dedico es a la antropología social, y es un campo muy bonito, y a lo que nos dedicamos los antropólogos es un poco a explicarle a los peces qué es el agua, porque es parecido a explicarle, por ejemplo, a los hispanoparlantes la gramática del español. Los hispanoparlantes, igualito que los peces en el agua, se torean el castellano sin ningún problema, construyen frases perfectamente bien construidas, reaccionan, improvisan, hablan con perfecta soltura porque tienen toda la gramática del castellano en su cabeza, pero no lo saben. No saben que tienen la gramática del castellano en su cabeza. La trabajan, la desarrollan, la usan, pero no tienen un conocimiento analítico de la gramática del castellano. Igualito que los peces en el agua, se torean con total naturalidad y sin ningún problema todos los cambios en densidad, lo hacen de forma experta, pero no entienden nada sobre la física del agua, no tienen una concepción analítica, ¿no? Entonces, el trabajo del antropólogo es a la vez un gran reto y también muy bonito, porque nos la pasamos explicando cosas que se supone que son obvias, pero en realidad son profundamente misteriosas. Nos parecen obvias porque las hacemos todo el tiempo, pero el análisis no lo tenemos, ¿no? Y podríamos decir que todos los comportamientos humanos, todos los hacemos dentro de alguna gramática. Entonces no es nada más el idioma hablado, por ejemplo el castellano, que participa de una gramática y que está organizado por una serie de reglas sobre cómo construir un sintagma. Esto lo hacemos prácticamente en cualquier dominio de comportamiento. Estamos obedeciendo reglas que se parecen en este sentido a las leyes que rigen un lenguaje, por eso lo llamo una gramática,
pero no se trata de lenguaje propiamente dicho, ¿no? Y cada una de estas gramáticas las aprendemos como niños, desarrollándonos en nuestra propia cultura, y las desempeñamos de forma experta, pero otra vez no necesariamente tenemos una comprensión analítica de lo que estamos haciendo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de mi trabajo. Yo, para mi doctorado en antropología, hice una investigación de campo en Mongolia, y los mongoles, como pueden apreciar en esta foto de la izquierda, los pastores nómadas tienen una adaptación ecológica que requiere una densidad de población bajísima, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver en esta foto, ahí no hay nadie más. Bueno, hasta acá se ven un par de yurtas a lo lejos, pero la densidad de población es bajísima. Y la razón de eso es que necesitas mucho espacio y mucho pasto para que tu ganado pueda tener suficiente con que comer. Entonces, las distancias entre las yurtas de los distintos pastores tienden a ser muy grandes, son conjuntos de 2 o 3 yurtas, y luego para encontrar el siguiente conjunto a veces tienes que viajar por lo menos unos 2-3 kilómetros. Y el juego gramático que les quiero platicar, para ejemplificar un poco de qué estoy hablando, es el juego del anfitrión y del huésped, ¿no? Y este es un juego que a mí me costó un poquito de trabajo, más bien bastante trabajo aprender, porque la gramática de los mongoles para el juego del anfitrión y del huésped es no solo distinta a la que yo conozco de Occidente y en especial de México, sino, podríamos decir, opuesta, ¿no? Entonces, cuando tú entras a una yurta, el juego del anfitrión y el huésped comienza cuando entras a la yurta como huésped, ¿no? O sea, tú eres el que lo inicias como huésped. Y para iniciarlo, basta con que entres. En el momento en que entras, tú eres el huésped. O sea, no hay una negociación, no se cuestiona. El hecho de que tú entres a la yurta te convierte automáticamente en el huésped, empieza el juego. Es decir, que el anfitrión no se puede rehusar. Primera regla. Pero también hay reglas para cómo comportarte como huésped, obviamente. Entonces, a la hora que tú entras a la yurta, no puedes tocar, las puertas son de madera, no puedes tocar, simplemente entras, y no puedes titubear en el umbral, porque si titubeas en el umbral, eso comunica que no estás seguro de que eres bienvenido, y eso ofendería a tu anfitrión, ¿ok? Entonces tienes que entrar con confianza, saludas, y ya después de que saludaste, te sientas en la geografía circular de la yurta, asigna un lugar especial a cada persona dependiendo de su edad, su estatus, si es hombre o mujer, etc. Y entonces te sientas donde te corresponde. Inmediatamente después el anfitrión y la anfitriona se encargan de que se empiece a preparar comida y bebida, ¿okay? Entonces, todo esto es automático. Entras, saludas, te sientas y se empieza a preparar comida. Cuando yo llegué, porque hay distintos tipos de, digamos, de marcos en los que se puede jugar el juego del anfitrión y del huésped. O sea, hay distintos tipos de recibimientos, de distintos niveles de importancia. A veces se trata de una ocasión muy especial, de mucho prestigio, porque es un invitado muy importante, es un huésped muy importante. A veces vas de paso y te reciben, pero no se hace una gran fanfarria. Cuando yo llegué al principio, era siempre una gran fanfarria, porque yo era el antropólogo que venía soy doctor, imagínense, venía yo de América, de México, entonces todo era muy emocionante y me querían hacer mucha caravana. Y entonces, invariablemente, cuando yo visitaba la yurta de cualquier persona, pues hacían una gran comida, ¿no? Con todas las de la ley, mataban a un cabrito, por lo general, o a un cordero, y se hacía la comida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que te sientas, empiezan a ofrecer, te empiezan a dar comida, pero no te la ofrecen, justamente. El anfitrión toma el plato lleno de carne o de lo que sea y te lo avienta casi,
eso es un gesto un poco violento, te lo pone enfrente, él como que se levanta un poco, ¿no? Te lo da y así levantado, como si te fuera a dar una cachetada, ¿no? Te dice, come, toma, ¿no? Y pues tú, pues, ok, no quieres que te peguen, entonces empiezas a comer, ¿no? Y te estás comiendo tu carne, te la terminas y extiende la mano para que le des el plato, lo agarra y lo vuelve a llenar y luego te vuelve a agredir, ¿no? Come, toma, ¿no? Digamos, muy agresivo. Entonces, pues yo vuelvo a comer, ¿no? Pues yo quiero complacer, soy el huésped, estoy en una sociedad extranjera, no quiero ofender a nadie, me dicen que coma, yo como. Y así. Y lo que yo no sabía es que en esta sociedad, la única manera de dejar de comer es agredir a tu anfitrión más fuerte de lo que él te está agrediendo a ti. Entonces, si tú quieres dejar de comer, lo que tú tienes que hacer es el plato que tienes ya vacío, lo pones en el centro del gir junto a la estufa para que no lo pueda agarrar el anfitrión. Esto es muy importante. Entonces lo pones ahí en el suelo junto a la estufa y dices, no, ya acabé, no como más. Y él va a insistir, no, come, no, ya. Y le gritas para que se acabe, para que ya no haya más negociación, ¿no? Y tienes que ser tú más violento que él o no termina el juego. ¿Por qué? Porque el objetivo del juego es producir el significado en conjunto, en cooperación, todos los que estamos jugando, producir el significado de que el huésped no ha sido tímido, que el huésped no rehusó comida por timidez, porque si el huésped no rehusó comida por timidez, eso quiere decir que el anfitrión fue un buen anfitrión. Y ese es el significado que todo el mundo está tratando de producir, que el anfitrión fue un buen anfitrión. Entonces, el anfitrión te grita para que no haya manera de que tu timidez te deje sin comer. ¿Ok? Él te va a obligar a comer. Él está listo a cachetear. ¡Come! Ah, no, bueno, pues ok. Y entonces, si tú quieres dejar de comer, le tienes que demostrar al anfitrión que no estás dejando de comer por timidez. Y entonces tienes que ser muy cabrón. ¿Okay? Le tienes que gritar más fuerte. Bueno, todo esto yo no lo sabía. Entonces, como me hacían unas comidas muy especiales y me insistían que tenía yo que volver a comer y me hablaban muy feo, pues yo seguía comiendo y era un plato tras otro, ¿no? Y no llegaba el momento en que yo agredía a mi anfitrión, entonces me servían otro plato, hasta que llegó un momento en que todo el mundo se dio cuenta que estaba yo cerca de rebasar los límites de lo que es físicamente posible comer, ¿no? Y entonces pues, se volteaban a ver y se reían un poquito y decían, bueno, ya, basta, ¿no? Y de cierta forma esto era un éxito, porque era obvio que yo no había rehusado comida por timidez, yo no había rehusado ninguna comida, ¿no? Entonces era obvio que el anfitrión había sido un buen anfitrión, yo estaba a punto de reventar, y de cierta forma era un éxito un poco ortodoxo, ¿no? Pero era éxito. El problema más grande se generó, digo, además de mis problemas intestinales, se generó cuando llevaba yo varias semanas ahí, y como sucede invariablemente cuando ya la gente te empieza a conocer, pues te vuelves menos interesante, menos especial, y además no me podían ellos estar matando un cabrito cada vez que me veían, porque si hubiera exterminado todo el ganado de esta pobre gente. Entonces, en los contextos como más informales, cuando vas de paso, cuando no es una ocasión tan importante, pues entras y te preparan un poquito de té, porque el té sí es a fuerzas, es el mínimo absoluto, no puedes entrar y no consumir té. Entonces te preparan un poquito de té y te ponen unas galletas y unos quesitos y dulces, y ahí lo que sucedía era que me ordenaban comer y beber, pero no me gritaban. Entonces usaban la forma imperativa del verbo, decían come, toma, pero me lo decían con una voz bajita. Pero yo todavía no había aprendido a gritarle a mi anfitrión. O sea, aquí en México damos 1000 gracias por cualquier idiotez, ¿no? O sea, te pasan la sal y dices, ay, 1000 gracias, ¿no? O sea, la idea de que tú le vas a gritar a tu anfitrión para mí era totalmente inimaginable. Entonces yo todavía no había aprendido a hacer esto y me decían come, toma, y pues yo me tomaba mi té y me comía un pan, ¿no?
Y entonces me volvían a servir el té y me volvían a decir come, toma, y pues me lo volví a tomar y ahora me comía un queso. Y yo decía, ching, yo no me quiero comer esta comida, me siguen ordenando que coma, ¿qué hago? Y así desaparecía muchísima comida que nadie quería que desapareciera. Y finalmente, cuando entendí el sistema, porque sí soy medio menso, pero había muchas experiencias que se iban acumulando que me permitían empezar a sospechar qué era lo que está pasando. Y un día iba yo de paso y la señora de la yurta la saludo y dije, híjole, me quiero ahorrar todo el ritual del té, porque tenía yo un poquito de prisa. Entonces dije, la saludo y me salgo rápido y a ver si así me ahorro todo el ritual. Y entonces me empiezo a despedir y me paro para irme y esta mujer se escandaliza y se asusta y me dice, no, 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 no te puedes ir. ¿Cómo no? Es que ya me tengo que ir. No, 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 no te puedes ir. Dice, porque si te vas sin beber té, a mí me cae el chahuistle. Literal. O sea, era de pésima suerte que yo me saliera antes de que ella me pudiera atender. Entonces había un joven que era mi acompañante que me explicó justamente, me dice, es que aquí no, es de muy mala suerte, le vas a hacer daño a toda la familia, me dice. Entonces lo que tienes que hacer es consumir algo, lo que sea. Entonces te tomas tu bowl de té y luego haces esto, le arrancas una migajita a un pedacito de pan, pero una migajita, y te la pones en la boca y luego le gritas que ya acabaste. Entonces te la pones y dices, ¡ya! ¿Come? ¡No! Y en ese momento termina la negociación. Entonces el pedacito, la migaja de pan que te pusiste es para cumplir con la formalidad de que te comiste algo y estás demostrando que en realidad no tienes hambre, nada más la estás protegiendo del espíritu que la iba a maltratar, ¿no? Y ahí fue cuando me cayó todo el 20, porque además tenía yo muchas observaciones sobre huéspedes que venían de lejos y gente que estaba viajando, etc. Y resulta que lo que pasa en esta sociedad es que como tienen esta densidad tan baja, Mongolia tiene la densidad de población más baja del mundo, y ellos tienen que recorrer unas distancias gigantescas, porque pues, a veces se te pierde un caballo, se te pierde un camello, y lo tienes que ir a buscar, o tienes que ir a visitar a un pariente muy lejos, y en la dirección en la que te muevas, vas a necesitar que alguien sea tu anfitrión y te dé de comer, de beber, y hasta techo, porque si necesitas techo también te pasas la noche en donde quieras. Y es imposible en esta adaptación ecológica que le pagues tú los favores al que te los dio, porque no siempre te estás moviendo en la misma dirección. Entonces es muy común que te vas a quedar en la yurta de un extraño total, cuando se te perdió el caballo, o lo que haya sido. Entonces la única manera de que ellos puedan sobrevivir en este medio ambiente es si tienen una norma que dice el que entra a tu yurta es tu huésped, sea quien sea, y tienes una obligación total, que en este caso está sostenida con superstición, de atender a esta persona. ¿Okay? Y por eso evolucionan estas normas de agredir, eso es un teatro, ¿no? De agredir al huésped, para demostrar que tú eres un buen anfitrión y que tú no vas a permitir que este huésped, por timidez, no coma. ¿Okay? Tú te vas a asegurar de que te encargas de él. ¿Okay? Y una vez que entiendes esto, entiendes como toda la lógica de la gramática del juego, del anfitrión y del huésped. Ahora, cuando la gente piensa sobre la antropología social, dicen, es algo muy romántico la antropología social. Y los que estudiamos antropología, cuando estamos pensando en estudiar antropología y estamos leyendo un montón de etnografías y nos está emocionando el tema, también pensamos que es una cosa muy romántica ir a conocer un pueblo extranjero. Y el primer día de clases en UCLA estábamos todos los novatos, ¿no? Muy emocionados de que nos habían aceptado a un departamento tan bueno como el de UCLA, lleno de profesores muy famosos. Y esta era una clase que no era realmente una clase, se llamaba seminario, y nada más consistía de las anécdotas y las filosofías y las reflexiones sobre su orientación teórica de cada uno de los profesores del departamento. Y ahí se sentaban todos en una mesa larga y se tomaban turnos y nos platicaban. Una clase increíble. Pero el primer día, Allen Johnson, que es un antropólogo social muy famoso, que terminó estando en mi comité doctoral,
que era muy depresivo, se la pasaba muy triste, tomaba drogas para ayudarse con su depresión, tenía la cara siempre muy triste y la voz muy triste también. Nos dice: espero que les guste mucho la antropología, porque la antropología les va a costar. El primer día. Pero no había manera de bajarnos a nosotros el entusiasmo, ¿no? Todos estudiamos antropología, pero tuvo razón. La antropología social cuesta muy cara, porque el método es el método de inmersión, o lo podríamos también llamar de asimilación. Entonces, lo que haces es que te echas una zambullida en un pueblo extranjero, como si fueras un inmigrante, y te vuelves niño otra vez. No sabes cómo actuar, muchas veces no conoces bien el idioma, lo tienes que aprender, y observando y empezando a participar, empiezas a balbucear la cultura extranjera de este pueblo que estás estudiando. Y a través de convertirte, en la medida posible, en uno de ellos, excepto que nunca perdiendo el ojo analítico, porque se trata de explicar estas gramáticas que estás aprendiendo, no nada más de aprenderlas a hacer, podemos luego también tratar de explicarle a un tercero qué es lo que sucede en una de estas culturas, ¿no? Y tiene un costo psicológico muy alto, porque es muy difícil irte a una sociedad que es totalmente distinta a la tuya, solo, sin saber nada, y empezar de cero, ¿no? Como si fueras un niño. Pero tiene una recompensa muy grande, que es que acabas brincando afuera de tu piel. Y cuando regresas a tu país, regresas como un extranjero. Y ves a tu propia sociedad, la ves con ojos nuevos, como si la estuvieras viendo por primera vez. Porque ahora ya adquiriste la forma de ver de un extranjero. Y entonces empiezas a observar realmente tus propias gramáticas, ¿no? Las que desempeñabas con total naturalidad, pero para las cuales no tenías un ojo analítico, como sí lo tienes para la cultura extranjera que fuiste a estudiar, ¿no? Ahora regresas y ya puedes tener un ojo analítico para tu propia cultura, porque de pronto todas las cosas que hacías naturalmente requieren una explicación, te parecen muy raras. ¿Por qué seremos así nosotros, ¿no? En Occidente? Todo eso requiere explicación. Y bueno, pues a mí lo que me interesaba más que nada era el tema del racismo, y yo había ido a Mongolia para tratar de entender cómo razona la gente sobre su propia etnia y sobre la etnia vecina. Y cuando regresé me empezó a interesar mucho el tema del antisemitismo occidental. Y entre más lo estudiaba, más extraño me parecía, más sentía yo que tenía que escarbar para empezar realmente a explicar esto que yo sabía que siempre estaba ahí, pero que ahora me parecía cada vez más curioso y más demandando una explicación. Entonces me puse a estudiar mucho la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y entre más ahondaba yo en el tema, más absurdo me parecía todo lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Hitler estaba completamente loco. No lo digo como un insulto, lo digo como una evaluación clínica. La gente de su entorno inmediato le decía Teppichfresser, que quiere decir mascalfombras. No se lo decían a él, no se lo decían atrás de sus espaldas, porque a repetidas instancias a Hitler le daban ataques de nervios y de pronto, sin mayor aviso, se tiraba al piso a mascar la alfombra. O sea, era de camisa de fuerza. Y entonces, este loco de manicomio, ¿cómo demonios conquistó Europa? ¿No? Otra pregunta, a ver, ¿los gobernantes occidentales se oponían a Hitler? No, aparentemente. Pues ellos decían que sí, pero le permitieron la conquista de Europa. Esto es el periodo que llamamos el apaciguamiento, que es una serie de absurdos tras otros, ¿no? Son puros absurdos, puras tonterías, puras, se supone que cobardías, etc. Pero el punto es que lo dejaron conquistar Europa. Y yo empecé a entender esto un poco mejor cuando me topé con Edwin Black, que los invito a conocerlo porque viene en febrero a México. Edwin Black es el historiador, esta es una cita de él, dice: el eugenismo nazi, la idea de Hitler para una raza maestra, nació en Estados Unidos. Rescató el tema del eugenismo estadounidense del olvido, ya nadie se acordaba.
¿Por qué? Porque los historiadores de la Segunda Guerra no lo mencionan. La culpa principal la tiene Winston Churchill. Winston Churchill escribió en 6 tomos, y cada uno de ellos gigantesco, una obra masiva para explicar la Segunda Guerra Mundial que él acababa de ganar. Han oído ustedes el aforismo de que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Bueno, ningún ejemplo mejor que este, ¿no? Churchill, el que ganó la Segunda Guerra Mundial, escribió toda la historia de la guerra en 6 tomos. Y a esa obra monumental le dieron el Premio Nobel de Literatura. Entonces adquirió un prestigio fenomenal, y de ahí en adelante la obra de Churchill se volvió la plataforma para toda la historiografía de la guerra que siguió. Y Churchill, en toda su obra, no menciona el eugenismo estadounidense una sola vez. No aparece. Ni siquiera aparece la palabra. Y eso vuelve imposible entender la Segunda Guerra Mundial y Shoah, el Holocausto. ¿Por qué? Resulta que el nazismo alemán es una consecuencia del eugenismo estadounidense. Entonces, todas estas ideas de... les voy a pedir las preguntas al final. Explicar qué es eugenismo. Eso voy. Entonces, todas estas ideas de la superioridad biológica, de la estirpe germánica, de que los alemanes tienen que ser la raza maestra porque el resto del mundo son inferiores, y estas ideas de que hay que segregar a los inferiores y restarles derechos políticos y derechos reproductivos, etcétera, que las vemos en el nazismo alemán. Antes de ser nazismo fueron eugenismo estadounidense. ¿Okay? Entonces esto es el eugenismo. El eugenismo es el movimiento original que hablaba de la superioridad biológica de la raza aria germánica y de la imperativa de convertir a esta raza aria germánica en la raza maestra gobernante del planeta. Eso es el eugenismo. Y no nace en Alemania, nace en la cabeza de Francis Galton, que era un teórico británico. De ahí se exporta a Estados Unidos, donde tiene un auge importante en la aristocracia británica, se exporta a Estados Unidos casi inmediatamente y tiene un gran auge con la clase industrial en Estados Unidos. Estas fortunas, grandes fortunas estadounidenses de Rockefeller, de Carnegie, de los Harriman, los DuPont, etc., financiaron el crecimiento del movimiento en Estados Unidos, donde inclusive lo convirtieron en un movimiento institucionalizado. Se hizo un fraude en la Suprema Corte, se aprobaron leyes para empezar a restarle derechos a los no arios en Estados Unidos. Y luego de Estados Unidos se exportó a Europa con el dinero de estos mismos, donde también tuvo un gran auge, y con mucha atención a Alemania, donde se convierte en el nazismo. ¿Okay? Entonces, para saber más sobre todo esto, los invito a que vengan a los eventos de febrero. Está en la página donde se pueden registrar para apartar su lugar. Todos los eventos son gratuitos. Está aquí en los pósters. La tienen aquí también, si le quieren tomar una foto a la pantalla. Me espero un segundo para que lo hagan. Y los esperamos. Van a ser 5 eventos. El primero en Ramat Shalom, el 9 de febrero. Luego aquí mismo en la Escuela Yavne, el 10 de enero. ¿Qué dije? 10 de febrero, perdón. Si tienen amigos no judíos, tráiganlos. El evento de la Yavne está abierto a toda la comunidad Yahudim y Goyim. Luego, el 11 de febrero en el Museo Memoria y Tolerancia. El 12 en el ITAM. Y finalmente, para cerrar, en la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Okay? Entonces, no se lo pierdan. Es una educación muy importante que tenemos todos que llenar. Tenemos que llenar esta laguna de conocimiento que tenemos sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Pero en fin, cuando entré yo en contacto con el trabajo de Edwin Black, esto cambió mi vida. Cambió mi vida porque aquí había un asunto sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial que la comunidad historiográfica estaba pues callando, la comunidad periodística también no lo mencionaba. Y fue solamente a partir del libro de Edwin Black, La guerra contra los débiles, que se publica en 2003, que se rescata este tema del olvido.
Y es increíble el olvido, porque el movimiento eugenista había sido famosísimo. Fue el movimiento social y político más importante de la primera mitad del siglo XX a nivel mundial. Y para cuando publicó su libro Edwin Black ya nadie se acordaba. Ya nadie se acordaba que las ideas de los nazis se habían exportado desde Estados Unidos a Alemania. Pero una vez que lo entiendes, entonces ya podemos pensar, por ejemplo, sobre el apaciguamiento de una forma muy distinta. Ya podemos preguntarnos si fue apaciguamiento o si fue patrocinio. Si no pudiéramos, por ejemplo, resolver todos esos absurdos que tanto incomodan cuando está uno leyendo sobre los años anteriores a 1939, ¿no? Y decimos, bueno, pero ¿cómo pudieron hacer tantas estupideces? ¿Cómo lo dejaron hacer? ¿Cómo lo dejaron ocupar Renania? ¿Cómo lo dejaron rearmarse? ¿Cómo lo dejaron tomar Austria, tomar Checoslovaquia? Fue una cosa tras otra. Una vez que entiendes este trasfondo y que sabes que las clases gobernantes, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, habían exportado esta ideología a Alemania, ya podemos empezar a considerar otras hipótesis muy distintas a las que nos presentaron en la escuela. Conforme entré en contacto yo con estos temas, me fui metiendo más para atrás en la historia para tratar de entender de dónde venía esto. Porque una vez que haces un estudio profundo de la guerra, no puedes más que preguntarte, ¿de dónde demonios viene el antisemitismo? ¿Por qué toda esta emoción para destruir al pueblo judío? Porque fue una inversión gigantesca la Segunda Guerra Mundial, y la hicieron los antisemitas. Y su meta mayor era destruir al pueblo judío. En las últimas etapas de la guerra se desviaban recursos que eran necesarios para defender a Alemania en el frente, que se estaba colapsando. Se desviaban recursos del frente a los campos de muerte, para tratar de matar el mayor número de judíos posible antes de que entraran los enemigos de Alemania a ocupar toda esa zona. Entonces realmente era muy importante. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde viene el antisemitismo? Entonces me fui cada vez más para atrás hasta llegar a la antigüedad. Y vi que siempre hubo grandes matanzas de judíos. Y que en la antigüedad los responsables eran griegos y romanos. Y entre más estudiaba yo en los griegos para entender este contexto, más me daba cuenta que había otro problema con la educación que yo había recibido en la escuela. Porque a mí en la escuela me habían dicho que los griegos inventaron la democracia. Y yo, entre más estudiaba a los griegos, más contradicciones encontraba yo con esta representación. Aquí está, por ejemplo, el historiógrafo del mundo clásico, Michael Finley, un erudito muy famoso. Dice, los cálculos que a mí me parecen los mejores para Atenas, recuerden que Atenas se supone que es el sistema más liberal de los antiguos griegos, dice, los cálculos que a mí me parecen los mejores para Atenas sugieren que el total de esclavos llegó a los 80.000 a 100.000 esclavos en los periodos álgidos de los siglos V y IV. Esto es justamente el periodo que llamamos el periodo clásico. Esto equivale a un promedio de no menos de 3 o 4 esclavos por cada jefe de familia, incluyendo a todos los hombres libres en el cálculo, fueran ciudadanos o no. 3 o 4 esclavos por cada jefe de familia. ¿Eso es una democracia? Este es otro historiador, Thomas Cahill, dice, y este es muy fan de los griegos, pero fíjense lo que dice, lo que confiesa. Dice, peor que la tortura y la muerte era ser esclavo en las minas privadas de Laurión, al sureste de Atenas, fuente de mucha de la prosperidad ateniense, donde los mineros eran rutinariamente privados de comida, golpeados salvajemente y, muy de vez en cuando viendo la luz del día, trabajados a muerte. Tenían campos de muerte. ¿Una democracia tiene campos de muerte? Perdón. ¿Quiénes eran los ciudadanos atenienses que votaban en la afamada democracia ateniense? Pues no eran más que el 14% en el mejor de los casos de la población. Todos eran soldados. No crean que por ser ciudadanos se la pasaban muy bien. Todos eran soldados y tenían que hacer el servicio militar hasta los 59 años. Hasta los 59 años los podían llamar a combatir. Y había tanta guerra en la civilización helénica
que, como dice el historiador Arnaldo Momigliano, dice, y lo cito, dice: los griegos terminaron por aceptar la guerra como algo natural, como el nacimiento y la muerte, acerca de los cuales nada podía hacerse, ¿no? La guerra ahí está todo el tiempo, es como el nacimiento y la muerte. En el periodo clásico, 3 de cada 4 años, Atenas estaba en guerra. Los griegos se iban a la guerra como los campesinos a la siembra. ¿Okay? Se iban a la guerra cada verano, porque en los veranos había las condiciones para salir a hacer campaña, en el invierno no. Entonces, en el momento en el que el clima estaba propicio para hacer campaña, y ellos iban a la guerra porque era parte fundamental de su política económica, porque en la guerra era donde ellos obtenían a estos océanos de esclavos, que luego trabajaban los latifundios de los griegos, y trabajaban también en las casas de los griegos, y eran la base de su economía. ¿Cómo le iba a las mujeres en la sociedad ateniense? Perdón, este no lo traduje. Dice: es un lugar común de la historiografía clásica que en el periodo clásico el estatus político y social de las mujeres atenienses era deplorablemente bajo. Estaban relegadas a los rangos de los esclavos y de los niños, y se la pasaban mucho peor que las mujeres de periodos posteriores y anteriores. Estos ciudadanos griegos, esta pequeñísima estrato en la cima de la sociedad ateniense, tenía una teoría que se parece mucho a la teoría nazi del Übermensch, ¿okay? De la raza superior. Y el mayor exponente de esta teoría era el propio Aristóteles, que vivió 20 años en la Atenas clásica. Dice el historiador Benjamin Isaac, dice: Aristóteles afirma que entre los bárbaros, es decir, los no griegos, solo hay 2 categorías de humano: esclavos machos y esclavos hembras. Entre ellos no se encuentran amos naturales como los hay entre los griegos. De acuerdo con su gran teoría, concluye inmediatamente que los bárbaros deben ser esclavos de los hombres griegos que tienen la categoría de amos entre ellos. Entonces, la ideología de los griegos es que en el mundo no hay más que esclavos, salvo por la pequeña clase gobernante griega. Y de hecho, la teoría de Aristóteles afirmaba que los esclavos eran casi como animales domésticos, no eran realmente humanos, según Aristóteles. En la escuela nos comparan siempre a Esparta y Atenas, y nos dicen: no, sí, es que Esparta sí era horrible, ¿eh? Esparta era totalitaria, y tenía muchos esclavos, y era un horror de control y de ideología guerrera, y Atenas era la democracia. Y entonces las contrastan, ¿no? Pero no había mucha diferencia, en realidad, entre Atenas y Esparta. Esto lo explica un historiador del mundo clásico, Paul Cartledge. Dice: Esparta simplemente exhibía una versión extrema del punto de vista general aristocrático griego sobre las prerrogativas básicas de la colectividad de élite, una diferencia de grado, no de categoría. ¿Okay? Entonces Esparta sí era peor, pero era un poco más extrema que Atenas, no había una diferencia fundamental. La diferencia entre Esparta y Atenas era muy importante para los aristócratas griegos, porque a ellos es a quienes iba a afectar, pero ellos eran poquititos. Al océano de esclavos de abajo, estar en Esparta o estar en Atenas era lo mismo. ¿Okay? En ambos lados, en ambas ciudades-estado los brutalizaban a diario. Entonces, todo esto para decirles que... Ups, acá pone. No, aquí. Observa mi dedo. Entonces, no, déjale, yo la dedo. Pone acá, ok, ahora suéltalo. Ahí está, déjalo. Ok, entonces,
En el contexto de todo esto, la educación que yo recibí, y que yo sé que ustedes también recibieron, pues más bien parece un timo, parece un fraude. Y es un fraude que está basado en un juego de palabras, en una ortografía. Porque es cierto que nosotros escribimos el sistema moderno que nos enorgullece como una gran contribución de los occidentales, la democracia moderna, lo escribimos con la misma ortografía con la que los griegos describían su propio sistema. Entonces, ellos decían democracia y nosotros decimos democracia. Y sí, una ortografía es descendida de la otra, eso sí es cierto. Eso no quiere decir que tengan el mismo significado. Ojo. Para nosotros, democracia significa que todos somos iguales. Eso es lo que significa democracia. Que todos somos ciudadanos y que todos somos iguales ante la ley. Y que todos tenemos representación en el gobierno. Eso es lo que significa democracia en el mundo moderno. Para los griegos no significaba eso. Obvio, pues si tenían océanos de esclavos. ¿Ok? Y los maltrataban a diario, de una forma infame. Para ellos democracia quería decir, aquí no hay rey. Eso es lo único que quería decir. ¿Okay? La clase gobernante griega se había ido deshaciendo de sus reyes y habían establecido sistemas que se llamaban oligarquías y democracias. Pero tanto en la oligarquía griega como en la democracia griega de la antigüedad, aparte de un grupo muy pequeño de ciudadanos guerreros, el resto de la gente estaba esclavizada. Y eso obviamente no es una democracia como nosotros usamos la palabra. Entonces, que nuestros profesores nos digan que los antiguos griegos inventaron la democracia como la conocemos nosotros, porque se la pasan diciendo eso. Y se la pasan diciendo que tenemos que agradecerle a la civilización helénica que nos haya heredado la democracia, etcétera, etcétera. Eso simplemente es falso. Los griegos no inventaron la democracia. Si el día de hoy alguien creara un estado sobre las bases de los antiguos griegos, una calca de un estado griego de la antigüedad, lo llamaríamos fascismo, lo llamaríamos nazismo, ¿okay? No lo llamaríamos democracia. Entonces, ¿de dónde viene la democracia moderna? Obviamente no viene de los griegos. ¿De dónde viene? Voy a defender que viene del judaísmo. Ya se acabó. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya llegaste al límite de tus slides, entonces te sale. Ah, este es el límite del slide. Ok, entonces, dame un segundo. Intermedio, podemos hacerlo. Talk amongst yourselves. No se vayan, que lo mejor está por venir. Así que... Okay. Entonces, aquí lo que